Soy Rubén López, analista de XTB, de X-Trade Brokers. Por favor, confirmadme que escucháis correctamente mi voz y también visualizáis esta primera diapositiva de introducción al análisis técnico 1. Perfecto, muchas gracias por la confirmación de audio y vídeo. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este seminario de introducción al análisis técnico, en el cual vamos a dar una pequeña introducción a la metodología clásica chartista, en la cual se analiza simplemente el gráfico y en base a ello lanzamos nuestra propia estrategia. Y antes de comenzar también quiero, por favor, pediros que cualquier duda que tengáis y cualquier pregunta, no dudéis en realizarla a través del chat de questions y os la resolveremos encantados de aquí, desde las oficinas de XTB. Bueno, no me voy a dilatar mucho más, vamos a comenzar vamos a dividir por lo tanto este seminario en dos partes. Una primera, de análisis chartista, es decir, la metodología clásica en la cual en base a tan solo la visualización del gráfico podríamos sacar nuestra propia estrategia. Y una segunda parte en la cual haremos un análisis algo más, aprenderemos a utilizar la metodología cuantitativa con una serie de indicadores y osciladores como puede ser RSI o incluso medias móviles. Pero de momento vamos a iniciarnos en la primera parte, chartismo, y dentro de esta primera parte vamos a hablar de la tendencia. ¿Qué es una tendencia? Bueno, hay tres tipos de tendencia, lo primero de todo, pero básicamente una tendencia es el sentido de nuestro precio, hacia dónde va. Puede ser una tendencia alcista en la cual tenemos una serie de mínimos y máximos crecientes. Si nos fijamos aquí, 1, 2, 3 y 4 marcan una serie de mínimos cada vez superiores. Y además tenemos A menor que B menor que C y C menor que D. Es decir, cada vez nuestros máximos son mayores. En segundo lugar, podemos tener una tendencia bajista, como vemos en este gráfico intermedio. Es decir, tenemos una serie de máximos decrecientes. Si nos fijamos estos numeritos, por ejemplo, 2 es menor que 1, 3 es menor que 2 y 4 es menor que 3. También tenemos una serie de mínimos decrecientes, es decir, B menor que A, C menor que B y D menor que C. Hay otra tercera forma de ver nuestro precio, es decir, podríamos tener una tendencia lateral. Mucha gente lo llama rango lateral, en el cual no tenemos claro hacia dónde puede ir nuestro precio. Vemos en un principio que subimos, después bajamos, después parece que subimos y después subimos y bajamos de nuevo. Por lo tanto, situaciones en las cuales el precio no marca una tendencia ni alcista ni bajista, no queda claro, tenemos un rango o una tendencia lateral. Muy importante, en función de todo esto, ¿cómo trazamos una tendencia? ¿De acuerdo? Me gustaría preguntaros a vosotros mismos, y así no es una charla por mi parte, sino que es algo más participativo, ¿cómo podríais trazar una tendencia alcista? Es decir, ahora mismo, ¿qué puntos uniríais vosotros de estos que os he dibujado para confirmar que tenemos una tendencia alcista? Vale, muy bien. Muchos me decís, uniríamos del punto 1 al 5, uniríamos puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Muy bien. Otros, por ejemplo, me ponéis que uniríamos 1 a 5 y de A a G o de A a E. Bueno, para una tendencia alcista, aquí está mal, disculpad, sería una tendencia alcista. Dentro de una tendencia alcista lo que tenemos que hacer es unir los mínimos crecientes. No los máximos, sino los mínimos crecientes, ¿de acuerdo? Necesitamos, obviamente, dos puntos para unirla, y si tenemos un tercer punto, se confirma nuestra tendencia. De nuevo, si tenemos más puntos,
que pasan por nuestra línea de tendencia, a medida que tenemos más puntos, se ve más fortalecida nuestra línea de tendencia y será más difícil de perforarla a la baja. En este gráfico del DAX alemán, vemos cómo desde principios del año pasado hasta ya mediados de este mismo año, teníamos una clara tendencia alcista. Si además podemos unir nuestros máximos crecientes, ya no se trata simplemente de una tendencia, sino que se trata de un rango, de un canal alcista. ¿De acuerdo? Mucha gente simplemente traza una línea de tendencia. A mí me gusta trazar, lo veréis que lo hacen también muchos analistas, una zona, una directriz marcada por dos líneas que marca la zona de la tendencia alcista, ya que esto no son matemáticas, sino que estamos hablando de inversores en los cuales, si vemos que una tendencia puede ser que se perfore, yo voy a acabar comprando un poquito antes de que se acabe perforando. Para una tendencia bajista, bueno, lo contrario. Tenemos que unir los máximos decrecientes. 1, 2, 3, 4 y 5, si nos fijamos. ¿Qué necesitamos? Lo mismo. 2 puntos para unirla, para dibujarla, y 3 puntos para que se confirme, un tercer punto para poder confirmarlo. Si de nuevo tocamos en un cuarto punto, esta línea de tendencia tiene mucha más fortaleza, de tal manera que si yo veo que me estoy acercando a este punto de 5, yo aquí lo que voy a hacer es vender mi precio, perdón, vender mi activo en este punto. Soportes y resistencias. Muchos de vosotros ya lo habréis escuchado, pero son muy importantes. Voy a hablar de ellos de manera muy nivel iniciación. Bueno, básicamente lo que es un soporte son puntos en los cuales las caídas se ven frenadas por nuevas subidas. Psicológicamente esto lo que quiere decir es que la fuerza, en este caso, de la oferta, es decir, de los bajistas, se ve frenada por la fuerza de los alcistas, es decir, por la fuerza de la demanda. De tal manera que aquí, en este punto 1, acaba rebotando mi precio. ¿De acuerdo? Imaginaos que tengo dos puntos de estos, ¿de acuerdo? A medida que voy rebotando más veces, ocurre lo mismo que con las líneas de tendencia anteriores. Más fortaleza tiene este soporte y más difícil será de romperse a la baja. ¿Cómo operamos en función de un soporte? Bueno, a medida que nos acercamos a esta línea de soporte, a este punto, a este nivel, lanzaríamos compras para buscar subidas del precio. Un stop loss deberíamos ponerlo por debajo de esta línea de soporte. ¿De acuerdo? Stop loss, para aquellos que no estáis familiarizados con ellos, serían niveles de mi precio a los cuales yo voy a cerrar pérdidas, como mucho. ¿Vale? No voy a perder más de lo que significaría perder en el caso de que mi precio llegara al nivel determinado. También por psicología del mercado, los soportes en niveles redondos, por ejemplo el DAX en los 10.000 puntos o incluso en el IBEX 35 también los 10.000 puntos, 11.000 puntos, son niveles psicológicos, de tal manera que se suelen afianzar como niveles de soporte y resistencia. ¿Qué es una resistencia? Ahora que lo digo, bueno, pues una resistencia es todo lo contrario a lo que es un soporte. Es decir, son puntos en los cuales las subidas de precio se ven rechazadas, es decir, se ven frenadas por caídas en el precio. También la psicología del mercado lo que quiere decir es que la fuerza de la demanda, es decir, la fuerza de los alcistas, se ve frenada por la fuerza de los bajistas aquí en este punto. Aquí podríamos aplicar las mismas reglas que las que teníamos en el caso de los soportes. A medida que hemos tocado más veces aquí y no hemos perforado al alza este nivel, más fortaleza tiene este nivel de resistencia. ¿Cómo operaríamos, por lo tanto? Bueno, a medida que yo me voy acercando a este nivel de resistencia, lo que yo voy a pensar es, bueno, en dos ocasiones en el pasado, cada vez que nos acercamos a este nivel, acabamos rebotando a la baja, es decir, se llama rechazo, no rebote. Hemos sufrido un rechazo a la baja. Por lo tanto, si yo me acerco en una nueva ocasión a este nivel, la experiencia me ha dicho
que siempre hemos acabado cayendo. Por lo tanto, yo aquí, en este punto 3, me voy a vender, es decir, voy a ponerme bajista y voy a beneficiarme de la caída del precio. ¿De acuerdo? Por lo tanto, buscaríamos caídas en el precio y un stop loss debería ponerse por encima de este nivel de resistencia. A mucha gente le gusta más hablar de zonas de soportes y resistencias en lugar de hablar de niveles. ¿Por qué? Porque básicamente no son, como decía, como bien decía, no son matemáticas esto, sino que se trata de inversores en los cuales si yo vi que aquí en este punto, por ejemplo, acabamos rebotando, yo voy a acabar comprando un poquito antes de llegar a este nivel. Muchas veces también ocurre lo que se llama pullback, es decir, rupturas, por ejemplo, de un soporte a la baja y el precio trata de volver a los niveles anteriores ya sin éxito. De tal manera que lo que antes era un soporte, en 1, 2 y 3, se convierte en una resistencia, todo lo contrario. De tal manera que frena la subida del precio y sufrimos un rechazo a la baja. Esto es lo que se llama pullback, esta situación. Vale, Luis me comenta, habíamos dicho antes, bueno, en caso de resistencia buscaríamos niveles inferiores con take profits cada vez menores y un stop loss por encima de este nivel de resistencia. ¿Vale? Ese sería el stop loss, por encima de la resistencia. ¿De acuerdo? Ya que estamos aquí vendidos. Y en este caso, sí, yo me beneficio de que vaya a caer mi precio. Si sube el precio, en cambio, yo estoy perdiendo dinero. De tal manera que mi stop loss debo ponerlo por encima. ¿De acuerdo? Bueno, lo que íbamos diciendo también, entonces, tema de cómo operar en soportes y resistencias, lo he dicho. En el caso de que nos acercamos a un punto de soporte, entramos lo más cercano posible a el nivel de soporte, lanzando compras y fijando un take profit por encima del precio marcado. Stop loss lo pondríamos por debajo de la zona de soporte. De tal manera que si yo aquí he comprado, finiquitaría mi operación lanzando una venta a un precio superior. Aquí pongo take profit de ventas. Luis, por ejemplo, me comenta, ¿es lo mismo un pullback que pivotar? Básicamente, esta zona de soporte muchas veces se llama también la zona pivote. Exactamente lo mismo. Zonas en las que hemos actuado como soporte y después actuado como resistencia. Por lo tanto, sí que son sinónimos. ¿Cómo operamos, por lo tanto, en una resistencia? Bueno, en este caso, si hemos tenido en 3 ocasiones que nuestro precio ha caído en torno a estos 400, vamos a imaginar que son euros, si yo me acerco en una cuarta ocasión, lo que voy a esperar es que mi precio de nuevo vuelva a caer. Por lo tanto, yo aquí lanzaría una venta a mercado, es decir, me pondría bajista y pondría un take profit por debajo del precio de mercado. De tal manera que yo cerraría mi operación de venta lanzando una compra a un precio inferior también de mercado. Todo lo contrario también para el stop loss. Lo debería poner por encima de mi resistencia, de tal manera que se esperaría que si rompiéramos esta zona de resistencia, nos podríamos ir a las nubes, si me permitís la expresión. Voy a enseñaros a poner, por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos de prácticos. Aquí en vuestra XStation, por ejemplo, lo podéis ver también. Vamos a fijarnos, por ejemplo,
Fijaos, ahora que hablábamos de zona pivote, este es, por ejemplo, el Eurostoxx, ¿de acuerdo? Aquí lo vemos muy claro. Para poner una zona de soporte o resistencia, tenemos que irnos aquí dentro de la X-Station y darle aquí, punto, línea horizontal desde punto. Si nos fijamos, ¿de acuerdo? Este nivel, estos niveles, han sido críticos en el Eurostoxx. ¿De acuerdo? Es una zona muy amplia, sí que hay que tenerlo en cuenta, pero no deja de ser una zona pivote. ¿De acuerdo? Si nos fijamos aquí, actuamos como soporte, ya aquí como resistencia, lo perforamos al alza, de nuevo, y por lo tanto esto se trata de una zona pivote. ¿Qué es una resistencia, por lo tanto? Bueno, una resistencia eran niveles en los cuales nuestro precio se ha visto frenado. Aquí, zona de máximos, si nos fijamos, nuestro precio se ha visto frenado muchas veces también. En muchas ocasiones, además. ¿Vale? ¿Qué es un soporte? Bueno, pues son niveles de precio en los cuales nuestro precio ha rebotado. Es decir, caía y después ha subido. Por ejemplo, aquí. ¿Vale? Esta zona, por ejemplo, esto es un soporte. De tal manera que ahí tenemos ya un primer análisis. ¿Cómo operaría, por lo tanto? Bueno, pues en caso de que nos fuéramos acercando a estos niveles, ¿vale? Ahora mismo tenemos el precio aquí, en caso de que mi precio se fuera acercando aquí, yo aquí lanzaría compras y esperaría lo siguiente, esperaría rebotes en el precio. Vamos a imaginar que hace lo siguiente y llegamos aquí. ¿Qué deberíamos hacer, por lo tanto, si estuviéramos en esta zona ahora mismo? Hubiéramos llegado nuestro precio a esta zona. En vuestra opinión, ¿qué deberíamos hacer? Muy bien, me decís muchos venta, vender, entrar cortos, perfecto. Enhorabuena a todos vosotros los que me habéis dicho esto. Básicamente, esta sería la forma de operar, ¿de acuerdo? Tocamos una resistencia, como bien decís vosotros además. Por lo tanto, si en 1, 2, 3, si me apuráis, 4, 5 y 6 ocasiones, en 6 veces que hemos llegado a estos niveles, el precio se ha visto rechazado, ¿por qué no lo va a hacer en una séptima? Bueno, pues yo aquí en este caso esperaría que mi precio haría lo siguiente, hiciera lo siguiente. Por lo tanto, yo lanzaría aquí mi venta. Y así quedaría hecho. Muy bien. Os pongo aquí el tema de niveles de Fibonacci. Importante, si estáis interesados en un poco predecir cuáles son los posibles soportes y resistencias que puede realizar un precio, un activo, la herramienta de Fibonacci suele ser muy útil también. Tenemos un seminario dedicado también a Fibonacci, lo da mi compañero Álvaro García Capelo. Si estáis interesados podéis comentármelo. Sí que es verdad que es para clientes. Necesitaríamos que fuerais clientes nuestros, entonces podríais tener acceso a este seminario, ya que es encerrado. Bueno, interesante también, temas de formaciones de continuación de tendencia. Hay muchas veces que nuestro precio nos deja figuras de continuación de tendencia. Por ejemplo, un triángulo, en el cual tenemos una serie de máximos decrecientes y una zona de soporte muy clara. Esto se suele resolver a la baja, ¿vale? Pullback y operamos a la baja con un objetivo de este tamaño, la distancia entre 1 y 2. Hay otras maneras también, otras figuras de continuación de tendencia. Si tenemos, por ejemplo, una tendencia alcista, tenemos, por ejemplo, la bandera, en el cual tenemos máximos decrecientes y mínimos decrecientes en una misma intensidad. Las cuñas, con máximos decrecientes y mínimos también decrecientes, pero a menor intensidad, o los triángulos simétricos, o pennants, con máximos decrecientes y mínimos crecientes.
para finalmente acabar resolviéndose al alza. Si nos fijamos, por ejemplo, en el mercado de divisas, aquí tuvimos, por ejemplo, fijaos aquí en el euro-yen, en este euro-yen, teníamos un claro triángulo con una serie de máximos decrecientes y una zona de soporte. Finalmente acabamos rompiendo a la baja, decidimos entrar aquí, en esta zona, y operar a la baja con este objetivo, que es el 128,49. También existen formaciones de vuelta, es decir, si tenemos, por ejemplo, una tendencia alcista, existen formaciones que nos dan motivos a pensar en el que el precio va a caer. Por ejemplo, el doble techo, en el cual tenemos una zona de resistencia que se ha tocado en 2 ocasiones y una neckline en el cual tenemos un mínimo y rompemos ese mínimo, que estaba entre el punto 1 y 2. En el momento en el que se acaba rompiendo esta zona, se activa nuestro doble techo y operaríamos a la baja, con objetivo de distancia entre la neckline y este punto entre 1 y 2, ¿vale? También está el doble suelo, cuando tenemos tendencias bajistas. Es decir, tocamos en 1, tocamos en 2, es una zona de soporte y finalmente rompemos el máximo que estaba justo en medio entre 1 y 2. En el momento en el que se rompe esta neckline, operaríamos al alza. También está el hombro cabeza hombro, una figura un poco más compleja, pero es bastante intuitiva, ya que bueno, refleja hombro cabeza hombro la silueta de una persona humana. Tenemos aquí un hombro, una cabeza y un hombro. Esto se da en tendencias alcistas. Cuando mi precio viene por aquí, tenemos un máximo, un nuevo máximo superior y después un máximo inferior. Cuando rompemos esta neckline, que actuaría como soporte, se activa nuestro hombro cabeza hombros, con objetivo de distancia entre la neckline y el punto 2. Para una tendencia bajista, lo que tenemos claramente, hombro cabeza hombro invertido, es decir, lo mismo pero de manera inversa, mínimo más bajo y de nuevo un mínimo algo superior. Rompemos a la baja la neckline y operaríamos al alza, con distancia entre objetivo, la misma distancia entre la neckline y el punto 2 marcada desde la ruptura de la neckline. Vale, esto es todo lo que os quería comentar en cuanto al tema de chartismo. Y voy a pasar a comentaros el tema ya de los indicadores, es decir, una metodología algo ya más cuantitativa. De momento no sé si tenéis alguna duda también respecto al análisis ya más chartista, es decir, gráfico, visualización del gráfico prácticamente. Luis, por ejemplo, me comenta esto era parecido al hombro cabeza a hombro respecto a lo que yo decía antes. No sé si te refieres al hombro cabeza al hombro invertido. Bueno, básicamente es lo mismo que el hombro cabeza a hombro, solo que visto de manera inversa. Muy bien, Andrés me pregunta una cosita muy interesante. ¿Cuáles son los mejores rangos de tiempo para realizar el análisis? Depende de la operativa que queráis hacer. Si queréis hacer operativa de largo plazo, es decir, objetivo más o menos quizás semanal, mínimo semanal o ya mensual, yo me decantaría por D1, siempre de mayor a menor intervalo de tiempo, ¿vale? Es decir, empezamos con un D1, ¿de acuerdo? Y después nos lo vamos acercando. Por ejemplo, a un H1 lo podemos poner después y ya vamos viendo cada vez más cositas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí vimos que tenemos un soporte más difícil de perforar, ¿de acuerdo? De esta manera. Y yo me decantaría por hacer unas 3 aproximaciones. En primer lugar, hacemos, por ejemplo, una
un W1, después un D1 y después a un H1. Si queremos, por ejemplo, hacer una operativa ya algo más intradiaria, podemos empezar directamente con un H4, después acercarnos a un M30 y ya después a un M5. Luis, por ejemplo, me comenta, en las zonas pivotes donde vamos a comprar y vender, es una de los momentos donde se suele realizar, ¿vale? Son los niveles críticos. O rupturas, hay gente que opera rupturas, o hay gente que opera directamente a favor de que funcionen estas zonas pivotes, ¿de acuerdo? Vale, no veo ninguna pregunta más, por lo tanto, si os parece, voy a pasar ya a la segunda parte, el tema de indicadores. Bueno, voy a dividirlo en dos tipos de indicadores. Por una parte, los tendenciales, que siguen la tendencia del precio, y luego los osciladores, que nos dan posibilidades de cambios en cuanto a la tendencia. De los primeros, tenemos las medias móviles, muy interesantes en cuanto a, o bien, los cruces de la media móvil junto con su precio. Cuando el precio perfora, perdón, la media móvil perfora de abajo hacia arriba, mi nivel de precio son niveles óptimos de compra, mientras que si lo perfora de arriba abajo son niveles óptimos de venta. También los cruces entre las propias medias, es decir, podemos tener medias móviles más rápidas o más lentas. Si la media más rápida perfora de abajo hacia arriba a la lenta, son niveles óptimos de compra. Como pudimos tener, por ejemplo, en este punto, que perforamos la rápida, que es la roja, a la verde al alza y fue un buen punto de entrada como compra. Y nos adelantó toda esta subida. Otro es también las bandas de Bollinger, que tenemos, está dividido en tres partes. Por una parte, la zona del centro, que es una media móvil, y después las zonas, la línea superior, que es el 2 por la desviación típica del precio, y la zona inferior es menos 2 por la desviación típica del precio. Es decir, son rangos de posible fluctuación de nuestro precio. ¿Vale? ¿Cómo se puede utilizar? Bueno, se suele utilizar como indicador de tendencia, es decir, si estamos por debajo de nuestra media móvil, sería en este caso directamente ya de operativa en corto, o de posible volatilidad cuando estamos en las zonas extremas de nuestras bandas de Bollinger, puede haber volatilidad superior a la normal. En cuanto a los osciladores, bueno, me gustaría no ya explicaros de manera matemática cómo se calculan, sino cómo utilizarlos. Vamos a fijarnos aquí, por ejemplo, el MACD. El MACD lo que nos va a dar, tenemos dos partes. Por una parte tenemos una línea, una media móvil exponencial, eso sí, que tiene menos periodos, por lo tanto va a responder de manera más rápida a la evolución de mi precio, y una un poco más lenta, que es la roja, de manera que responde de manera más lenta a mi precio. Cuando se cruzan estas medias móviles, son niveles óptimos de entrada. Por ejemplo, cuando la azul, es decir, la amarilla, es decir, la rápida, cruza a la roja de arriba hacia abajo, son niveles óptimos de venta, mientras que cuando la cruza de abajo hacia arriba, son niveles óptimos de entrada en largo. Tenemos por otra parte el histograma, que es la diferencia entre las dos líneas. Cuando la amarilla está por encima de la roja, el histograma está por encima de cero. El estocástico es muy interesante también. ¿Qué nos dice el estocástico? Bueno, nos dice la posición de mi precio respecto a un periodo de tiempo pasado. Por ejemplo, va a oscilar siempre entre 0 y 100, si nos fijamos aquí. ¿Qué significa si está en 50? Bueno, si hemos cogido, por ejemplo, un periodo de 20 periodos, 20 días, por ejemplo,
significaría que el precio está justo en medio del máximo y el mínimo que nos ha marcado el precio durante esos 20 días. Vamos a imaginar, por ejemplo, que estamos en un precio que hemos cogido 20 días y ha oscilado entre 10 y 20. Si, por ejemplo, estamos en el 80, significaría que nuestro precio ha cerrado en el 18, en 18 euros, por ejemplo, ¿vale? Es decir, sería un 80%, ¿de acuerdo?, sobre ese rango que estamos tocando. Es muy útil, importante, en operativas con rangos laterales. Y por otra parte ya tendríamos el RSI. ¿Vale? Disculpad, esto me parece que se ha movido un poco. Vamos a ver, bueno. Bueno, básicamente, a ver, no sé cuál ha sido el problema, pero bueno, básicamente el RSI lo que nos sirve mucho es para utilizar forma de divergencias, ¿de acuerdo? La manera en la que lo podemos, en la que se calcula básicamente es la siguiente. Debemos elegir un número de días, el que nosotros queramos. Por ejemplo, podemos elegir el 10 días, imaginad, o 20 días, y debemos calcular la media de esos valores alcistas y dividirlo por la media de los valores bajistas. Le aplicamos una formulita muy sencillita, ¿de acuerdo? Es esta, concretamente, a ver si puedo moverlo. Vale, ahora sí. Y le aplicamos esta formulita, ¿de acuerdo? Mucha gente suele decir, suele aplicar una serie de bandas en torno a 30 y 70, ya que oscila entre 0 y 100, de tal manera que si, por ejemplo, si os fijamos aquí, está por debajo de 30, son niveles óptimos de compra, porque mi precio está sobrevendido. Mientras que si está sobre 70, por encima de 70, mi precio está sobrecomprado y yo me pondría corto, es decir, vendería. ¿De acuerdo? Bueno, en tema de metodología y algo más cuantitativa, esto es todo lo que os quería comentar. No sé si tenéis alguna duda respecto a todo el seminario que os he comentado. Vale, ya veo alguna preguntita, por ejemplo, ¿cuántos periodos me comenta Andrea? ¿Cuántos periodos deberíamos coger para calcular la media móvil? Vale, depende del activo, depende muchísimo del activo. Por ejemplo, si nos fijamos aquí en el euro dólar, voy a quitar esto, ¿vale? Por ejemplo, un segundito. Por ejemplo, en el euro dólar, la media móvil de 61 periodos nos fue bastante útil durante un tiempo. Si nos fijamos aquí, nos marcaba nuestros máximos, después aquí nuestros máximos de nuevo también, y aquí ya pasó a marcar nuestros mínimos. Vale, y ya aquí no sirvió, no nos fue útil. De tal manera que aquí ya tuvimos que cambiarla. Lo que quiero decir es que depende del activo y depende también del momento, del periodo. Una media móvil, por ejemplo, de 61 periodos nos fue útil durante este periodo, pero ya no sirve. Ahora tendríamos que utilizar otra media móvil con diferentes periodos. Igualmente, depende también del propio activo. Euro-dólar nos sirvió, por ejemplo, de 61. Si nos vamos, por ejemplo, imaginaos aquí en el propio West Texas, si pusiéramos una, por ejemplo, de 61 periodos, veríamos que tampoco serviría. ¿Vale? Aquí no nos sirvió mucho para predecir cuándo podíamos frenar nuestras caídas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, depende del periodo y depende también del activo.
No sé si tenéis más preguntas por ahí. Vale, Leandro, por ejemplo, me comenta, Andrés, por ejemplo, también me comenta, a mayor volatilidad deberemos ampliar el periodo. Si queremos suavizarla, sí. Si queremos suavizarla, ¿de acuerdo? Y ver hacia dónde podemos tender, deberíamos ampliar el periodo en ese caso, ¿vale? Pero a mayor volatilidad es más útil, en lugar de utilizar una media móvil, utilizar las bandas de Bollinger. Como veíamos aquí, por ejemplo. A ver, aquí. Las bandas de Bollinger. Para periodos de más volatilidad suele ser más útil, ¿de acuerdo? Más dudas, no sé si tenéis por ahí. Vale, bueno, os voy a apuntar mi correo electrónico por si tenéis cualquier duda. Aquí os dejo mi correo electrónico apuntado. Y si tenéis cualquier duda en relación ya al análisis técnico o a esta misma presentación, o queréis saber un poco más sobre la segunda parte de este análisis técnico, podéis preguntármelo por aquí, ¿vale? Por correo electrónico y os atiendo encantado. Vale, no veo ninguna duda más, ninguna pregunta, por lo tanto, si os parece, lo dejamos aquí. Cualquier duda que os vaya surgiendo, lo dicho, estamos en contacto. Muchas gracias entonces por vuestra asistencia, espero que os haya servido de utilidad este seminario de introducción al análisis técnico y que tengáis un buen trading. Un saludo a todos.